Hay algunos lugares que merece la pena visitar y otros que deben ser visitados sin excusa. Precisamente el viaje que estamos a punto de iniciar nos lleva hacia uno de esos espacios imprescindibles, el Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Bajo este nombre se esconden cerca de 5.000 hectáreas de territorio que durante millones de años las aparentemente mansas aguas del río Duratón han acuchillado y perforado hasta crear un estrecho y sinuoso cañón de unos 25 kilómetros de longitud y 100 metros de profundidad que se ha convertido en un santuario. Aquí está la mayor colonia de buitre leonado de Europa, un ave que encuentra en las verticales y escarpadas paredes el refugio perfecto para desarrollar su vida. En las alturas, espera pacientemente el momento adecuado para extender sus alas y planear en busca de alimento, pareja o sencillamente para defender el territorio que le pertenece. Si los buitres se elevan a los cielos desde las paredes, desde el suelo de estos cañones el hombre ha elevado sus oraciones a los dioses. El ser humano ha buscado aquí la conexión con el más allá, primero aprovechando cuevas, después erigiendo grandes monasterios, algunos prácticamente mimetizados con la naturaleza, otros devorados por ella. Desde la seca panamera, donde las hayas y sabinas tratan de extender su reino, hasta el fértil fondo de los cañones, cientos de caminos y sendas invitan a perderse buscando como aquellos primeros pobladores las corrientes de agua. Bienvenidos al territorio del buitre leonado, a un portal entre el cielo y la tierra. Comienza el viaje por el Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Inicio el viaje por estas tierras, en una de las localidades más icónicas de toda la comunidad de Castilla y León. Villa medieval de las 7 Puertas, enclavada en el extremo este del espacio natural. Esto es Sepúlveda, población que en el pasado halló en la roca un refugio y que ahora la ha convertido en un reclamo. No hay mejor lugar que la antigua iglesia de Santiago, el Santo del Camino, para comenzar la expedición. Estamos en la Casa del Parque de las Hoces del Duratón, en el nordeste de la provincia de Segovia, a 1 hora y 20 de Madrid, a 1 hora de Valladolid. Entonces estamos en una zona de fácil acceso, en pleno cañón de las Hoces del río Duratón. Sepúlveda es uno de los 3 pueblos que están dentro del cañón de las Hoces del Duratón. Luego tenemos en otro extremo Sebúlcor y por otro lado tenemos Carrascal del Río. Cuando el río, después de nacer en Somosierra, va transcurriendo por la provincia de Segovia, llega a Sepúlveda y empieza a excavar aquí los cañones. Aquí en las Hoces del Duratón, en nuestro parque natural, tenemos una de las poblaciones más importantes de toda Europa de buitre leonado. Cada año se censan más de 750 parejas de buitre leonado en 25 kilómetros de río. Son 25 kilómetros de cañones, continuos cañones horadados en roca caliza, que es lo que nos da este paisaje tan espectacular. Lo que más podemos disfrutar es el vuelo del buitre leonado. El vuelo del buitre leonado nos pasan a muy poquito a distancia cuando van volando. Podemos escuchar cómo cortan el viento y no hace falta ir a ningún punto en concreto. Desde aquí mismo, desde Sepúlveda, nosotros saliendo a la puerta de la Casa del Parque, pasan los buitres muy cerca. Uno de los mejores sitios para ver buitre leonado,
volando cerca, es la ermita de San Frutos, el mirador de San Frutos. Hay diferentes rutas, diferentes sendas que se pueden hacer tanto por la parte alta de los Cortados como por el fondo del cañón. Si os parece, vamos a visitarlo un poquito a través de la senda de los dos ríos. ¡Vámonos! Por el momento dejamos Sepúlveda y nos trasladamos al otro extremo del parque. En el oeste es el municipio de Carrascal del Río el que marca los límites del espacio natural. Al sur de la localidad se localiza una de las hoces más emblemáticas de la geografía española, uno de esos lugares donde la naturaleza y el ser humano han sabido compaginarse para crear un espacio único. Nos encontramos en el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón. Este parque natural se creó en el año 1989 y fue de los primeros parques naturales de Castilla y León junto con el cañón del río Lobos. Lo que fundamenta la creación de este parque natural son estas grandes hoces, que dentro del parque natural son unos 25 kilómetros de hoces, que puede llegar a ser más de 100 metros de caída, y donde se encuentra la mayor colonia de buitre leonado de Europa. Lo que vemos allá al fondo es un desprendimiento, van evolucionando y esos desprendimientos se van produciendo poco a poco durante todos los años. El invierno viene duro, entra el agua, hace palanca y provoca que la roca se vaya cayendo. Digamos que el cierre del parque natural sería la presa, la fase digamos antrópica humanizada, donde está la presa del embalse de Burgomilledo, y luego la recula llega hasta casi la mitad, serían unos 13 kilómetros. Tiene una ventaja de cara al turismo activo, en este caso se aprovecha para lo que es la actividad de piragüismo. Tiene que ser empresas que estén dadas de alta como turismo activo, que tengan sus permisos y sus licencias, y además se les obliga a que entren solamente por 2 sitios al parque natural. La colonia de buitres, cuando el parque empezó en el 1989, había en realidad 2 colonias. Paulatinamente, lo que son los criterios de conservación y la regulación del uso público, lo que ha provocado que esa colonia haya sido creciendo. Y todos los años va creciendo, va creciendo. Se empezaron en unas 380, 390 parejas, estamos ya por las 770 parejas. Esas parejas luego también tienen unos índices de reproducción, o sea, tienen un solo huevo normalmente, pero luego la reproducción viene a ser más o menos buena y en torno al 50% de los pollos que van saliendo, con lo cual digamos que se va reciclando esa colonia y se van colonizando nuevas zonas en las paredes que son idóneas para que pueda criar el buitre. No tienen depredadores naturales, no puede entrar el zorro, da la posibilidad de que no les llueva, que sean un buen refugio para poder hacer la puesta y poder ser un buen sitio para llegar a aterrizar, en este caso el buitre, en el sitio y poder dar de comer a los pollos. Cuando los pollos van a salir a empezar a sus primeros vuelos pueden ejercitarse en el nido y ya cuando salen tienen una gran caída para que luego empiecen a planear de una forma adecuada. En el resto de Europa, lo que es el norte de Europa, no existe una gran colonia como esta, ¿no? Entonces, que no tengan que bajar a África, sino que la puedan ver aquí en la península, pues es una gran ventaja con respecto a otras zonas. Luego, además, esta colonia, pues como sabéis, el buitre puede volar más de 100 kilómetros y entonces, digamos que se va expandiendo y, bueno, llega hasta la Sierra de Guadarrama para buscar comida y demás. Y luego, pues aquí tenemos otro parque natural, el río Riaza, que también tiene una gran colonia, pero bueno, no es tan numerosa como esta. Aguas arriba de la hoz de San Frutos y ya en el territorio de la localidad de Sebúlcor aparecen en el fondo del cañón, como si de un barco varado en las arenas del lecho fluvial se tratara, los restos de un antiguo edificio que se encarama en lo alto de un pequeño promontorio y se asoma a un abismo creado por el Duratón. Estos muros de piedra, recuerdos de tiempo de reyes y monjes, son otro símbolo del parque natural.
encontramos en una de las hoces más pronunciadas del Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, llamado así precisamente por la hoz en la que nos encontramos, que es la que da nombre al convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz. Por eso el Parque Natural, cuando tiene que elegir un icono o una imagen o una postal, elige las ruinas del convento de la Hoz. Creo que no tiene lugar a dudas el paraje tan increíble donde nos encontramos. Anteriormente al convento de la Hoz ya había un ermitorio donde se hacían, no sé si rituales paganos, religiosos o demás. Se ubicaron en este lugar porque hay cierto magnetismo. La evidencia de que justamente enfrente esté el asentamiento de pinturas rupestres esquemáticas más importante de la provincia de Segovia, lo llaman el solapo o la solapa del Águila, y curiosamente justamente encima de la solapa del Águila está el balcón de los solteros. Ahí se juntan todos los buitres solteros y los que no tienen pareja. Es un sitio que han escogido los primitivos, los animales, y sobre esos vestigios aparecieron los franciscanos. Comenzamos el descenso hacia el convento de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz y a la par iniciamos una de las rutas que recorre el fondo del cañón, la ruta de los dos ríos. Para ello debemos regresar a la villa de las 7 puertas y los 1000 miradores. Bienvenidos a Sepúlveda, localidad segoviana que se encuentra en el nordeste de la provincia, muy cerquita de la Nacional 1, donde la comunicación es perfecta para venir a visitarnos. Estamos enclavados en un paraje maravilloso, como podéis comprobar cuando vengáis, y es la entrada a las hoces del río Duratón. Aquí nos encontramos en el Mirador de Zuloaga, un sitio espectacular porque se ve toda la silueta de Sepúlveda. Es uno de los sitios donde el magnífico pintor descubría las maravillas de esta silueta maravillosa e inigualable de Sepúlveda. Desde aquí podemos ver la silueta, el campanario de San Bartolomé, que es la parroquia actual de Sepúlveda. Arriba, en lo alto, podemos observar el Salvador, es románico puro. También la iglesia de Santiago, hoy centro de interpretación de las hoces, restos de la muralla, por ahí abajo, de la muralla que cubría ante los ataques a Sepúlveda. También la muralla natural, donde fue construida Sepúlveda a partir de esos muros que tenemos de piedra, aparte del cañón, que es maravilloso, todo es su parque natural, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos una gastronomía maravillosa y un activo que es de lo que estamos más orgullosos, de nuestra gente. Sepúlveda vive de cara y por y para la naturaleza. En nuestra entrada a las hoces del río Duratón, con sus cañones maravillosos, está integrada dentro de lo que es Sepúlveda y siempre miramos con todo el cariño hacia nuestros recursos naturales. Estamos en el mirador de la Virgen de la Peña, en Sepúlveda. Este mirador está dentro de la población, o sea que caminando desde el mismo pueblo podemos acceder a él, y desde aquí podemos ver fácilmente buitres. Simplemente con fijarnos en la roca, las manchas blancas, que son los posaderos de los buitres, podemos observarlos. Es recomendable siempre ir provisto de prismáticos o incluso de un telescopio, porque les vamos a poder ver con mucha facilidad posados en la roca.
Con los prismáticos vamos a poder hacer una primera aproximación, vamos a poder ver, por ejemplo, pues buitres que se están soleando en el otro lado del cortado, y ya con el telescopio podemos profundizar un poquito más. Y el telescopio nos va a venir muy bien, por ejemplo, en la época de cría. Vamos a poder ver a las crías cómo van evolucionando y cómo van creciendo, y estos son los instrumentos que utilizamos en los puestos de observación de aves que colocamos los fines de semana. Los buitres se solean fundamentalmente por la mañana pronto, cuando el día está frío, como es un poco el caso que tenemos hoy, o cuando llueve. ¿Por qué se solean? Al final ellos necesitan un poquito de temperatura para que empiece a haber corrientes térmicas y ellos empezar a volar. De hecho, por las mañanas de invierno, cuando cae el rocío, ellos al final duermen en la roca y el rocío se queda en sus plumas, se tienen que secar. Para ello abren las alas y se ponen al sol, se solean, para secar esas plumas y después poder empezar a volar y ya estarse todo el día volando buscando alimento. Desde este punto podemos disfrutar de los primeros cañones. El río Duratón empieza a excavar los cañones en esta zona de aquí y, como podemos ver, pues lo hace muy bien. Tenemos unas vistas espectaculares, además en esta época del año es uno de los mejores momentos para visitar el parque natural. Tenemos los colores del otoño, que vemos verdes, amarillos, rojos, marrones, y es espectacular. Continuando la línea del río, al fondo vemos la Puerta de la Fuerza, una de las 7 puertas que tiene Sepúlveda, la antigua muralla de Sepúlveda. Continuando el río aguas abajo, tenemos 25 kilómetros de río hasta llegar a la presa de Burgomillodo, final del parque natural. Los cañones, depende de la zona, llegan hasta los 100 metros de altura en muchos sitios. La media está en unos 70-80 metros de altura. Vamos a aprovechar a localizar algún ejemplar de buitre y después continuamos la senda de los dos ríos. De mirador a puerta y tiro porque me lleva la corriente. Para adentrarnos en esos 5 kilómetros de la ruta de los dos ríos es necesario atravesar el dintel de la Puerta de la Fuerza. Hace siglos su misión era encerrar y proteger la villa. Hoy jamás se cierra y es una puerta abierta al mundo de la naturaleza más salvaje. Estamos en uno de los lugares más bonitos de Sepúlveda, en la Puerta de la Fuerza, una de las 7 puertas de la muralla. De esta muralla construida, pero al mismo tiempo también estamos sobre esa muralla natural, que son las primeras hoces del río Duratón, en sí este parque natural sobre el que también se erige Sepúlveda. Y la Puerta de la Fuerza sin duda es uno de los símbolos de Sepúlveda y al mismo tiempo podemos considerarla como la puerta de entrada al Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Forma parte de una de las rutas que se pueden realizar dentro de lo que es el cañón, dentro de lo que es el Parque Natural, y esta senda en concreto nos permite vivir la historia, el arte, la naturaleza, la cultura, con lo cual es una senda muy familiar, es una senda para pasar un rato agradable de tan solo 5 kilómetros, 1 hora y media aproximadamente, y que, como os decía antes, nos permite totalmente desconectar del mundo y pasar un rato muy agradable. En donde los buitres leonados, bueno, pues vuelan a sus anchas por todo este territorio y sin duda pues un lugar que os invito a conocer porque, aparte de ser desde el punto de vista histórico algo sin duda ejemplar, por otro lado nos permite adentrarnos en un mundo donde el aire puro, la tranquilidad, la naturaleza hacen que pases y que desconectes totalmente del mundo que nos rodea, ¿no? Realmente Sepúlveda lo bueno que tiene, por donde está situado, es que tenemos diferentes alturas, diferentes niveles, desde donde es posible ver esas primeras hoces del río Duratón y verlas al mismo tiempo y disfrutar de otras partes de esas primeras hoces. Tenemos el mirador de la Virgen de la Peña, tenemos el mirador Lope Tablada, tenemos el mirador de Zuloaga. El día que los primeros pobladores se situaron en Sepúlveda lo eligieron por algo, entre otras cosas porque lo que hoy conocemos como el Parque Natural de las Hoces del río Duratón les regalaba un elemento defensivo que eran las hoces. Igual que los buitres se camuflan en sus nidos y parece, si no observamos bien, que no están ahí, la sociedad y los edificios se han ido adaptando, ¿no?
y cómo al mismo tiempo esa propia roca que nos regala este territorio, que es la roca caliza, se ha utilizado para construir muchas de las edificaciones que tiene Sepúlveda y hace que ese color se entremezcle perfectamente con el espacio natural, de tal manera que creen un conjunto perfecto que hace que Sepúlveda, vista desde cualquiera de sus miradores, genere un tándem y una pintura muy bonita, la mires por donde la mires y en la época del año que la mires. Como decía Antonio Machado, tiene el pueblo 7 llaves, para 7 puertas, son 7 puertas al campo, las 7 abiertas. Y simplemente invitaros a que disfrutéis de estas puertas y paséis por ellas porque están abiertas para todos vosotros. Las hoces del río Duratón se pueden recorrer de muchas maneras. Algunos lo hacen volando, otros andando y los más rápidos a pedaladas. Jesús es una de esas personas que prefieren sentir el aire en toda la cara, el barro en las piernas y recorrer los cañones a toda velocidad. Bienvenidas a Sepúlveda y a la villa de las 7 puertas. Esta es la puerta del río, una de las principales puertas de Sepúlveda. Esta puerta da acceso al río Caslilla. Aquí están las huertas y más a la derecha tenemos el río Duratón. Desde esta puerta tenemos acceso a varias rutas de MTB, tanto como la senda de los dos ríos o la senda larga, que discurren por las hoces del río Duratón, 24 kilómetros, y es una ruta bastante asequible. Tiene algún tramito técnico, pero vamos, que se lo puede hacer con toda la familia. Como la senda del Caslilla. Es una ruta familiar que es muy bonita ahora en otoño y en primavera, discurre a lo largo del río Caslilla y luego hay diferentes opciones que podemos completarlo, incluso trialeras o enduro duro. Tanto la del Caslilla como las hoces del Duratón en otoño y en primavera son más bonitas porque tienen los colores más vivos, están saliendo las hojas o están cayendo, con lo cual los colores son mucho más vivos y es mucho más bonito. Y divertido porque hay barro, hay charcos, hay un poquito más de técnica. Justo yo iba a hacer la ruta y podemos ver y apreciar lo bonito que es en otoño esta ruta. Pero lo mejor para ver que es más bonito en otoño es acompañarme. Seguirme. Ojo, que las bicicletas las carga el diablo, y más si me pongo yo a darle al asunto. Por si acaso la cosa se complica y para purgar las posibles faltas, abandonamos temporalmente nuestra ruta por el Caslilla para retomar la visita a San Frutos junto a Raúl. No solo es naturaleza lo que nos encontramos aquí en el Parque Natural, viendo la zona de los cortados y tal, estamos en la zona del páramo y aquí en esta hoz se encuentra la ermita de San Frutos. Se supone que aquí vino San Frutos desde Segovia con sus hermanos, San Valentín, donde está la cueva, Santa Engracia, la parte de atrás, es del siglo VII. Entonces, esta ermita de San Frutos se hace en el siglo XI, es de los benedictinos, y aquí había lo que sería un convento con sus monjes y demás. ¿De qué vivían? Vivían de las huertas que se daban en la parte inferior, en el río Duratón, porque todo el lecho del río Duratón estaba lleno de huertas. Era un sitio muy bueno para venir pues, a orar, a rezar, a encontrarse en la soledad, en el interior de uno mismo. Este es el punto más visitado del Parque Natural. ¿Por qué? Pues porque se ve desde aquí unas grandes hoces a ambos lados y porque desde aquí en los cortados se pueden ver los nidos de los buitres y se puede visitar durante todo el año. Venimos por un camino que va a dar hacia la pedanía de Villaseca en Sepúlveda, pero esta zona pertenece a un pueblo que es Carrascal del Río. De los muchos milagros de San Frutos, puesto que es un santo, tiene sus milagros, y uno de ellos es el milagro de la cuchillada de San Frutos. Cuando vieron perseguido por los moros, en este caso, con su báculo dio en el suelo y se abrió la piedra
y en esa piedra se hizo ya el límite para que no pudieran llegar al istmo donde estaba San Frutos. Confluyen la parte de lo que es la parte natural, la parte antrópica, la leyenda, lo que venimos a ver, la espiritualidad del sitio, tiene su alma, tiene su carácter, y esa es la parte que buscaban también la gente que venía a buscarse a sí mismo, ¿no? Las hoces del Duratón son un espacio protegido, pero hasta hace no mucho tiempo fueron el medio de supervivencia de toda una sociedad que en algunos espacios buscaba salvaguarda espiritual y en otros sencillamente saciar sus instintos más primarios. Un ejemplo de ese aprovechamiento de la naturaleza se esconde en la senda de los dos ríos, justo sobre el cauce del río Duratón. Ahora mismo lo conocemos como parque natural, es un lugar espectacular, recibimos muchísimos turistas, pero estamos hablando de que esto es algo realmente reciente. Hace 100 años no existía parque natural, obviamente, se declaró en 1989, pero tampoco la gente se movía aquí para disfrutar del paisaje. La gente venía al río, vivía en el río para aprovechar sus recursos. ¿Qué aprovechaban? La pesca, la recolección, había huertas en la orilla del río. Nosotros lo que ahora vemos arbolado, hace 100 años había huertas donde la gente tenía sus cultivos y era su medio de vida. De hecho, probablemente habría gente que viviría justo en estas zonas, con pequeñas casas hechas de materiales más nobles, de madera, que hoy en día no queda absolutamente nada. Pero sí que podemos encontrarnos a lo largo de la senda diferentes divisiones, muros de piedra, o lo que eran muros de piedra, que era donde la gente tenía sus cultivos. Venimos desde la Puerta de la Fuerza, hemos venido bordeando el río Duratón hasta llegar a la antigua Fábrica de la Luz. Primero fue un molino harinero, uno de los molinos harineros que había en el río Duratón. Aguas arriba nos podemos encontrar otros como el molino Giriego y aguas abajo el molino de la Molinilla. Este, después de su uso como molino harinero, se transformó, se le dio otra utilidad que fue comúnmente Fábrica de la Luz, lo que llamaríamos una central hidroeléctrica. Gracias a esta presa que vemos aquí y a esta Fábrica de la Luz, Sepúlveda recibió la primera conexión eléctrica que hubo en el pueblo. Posteriormente se quedó en desuso y poco a poco, con el paso del tiempo, se ha ido deteriorando hasta el estado en el que la vemos ahora. Hoy en día es una ruina. Lo que sí que se conserva es la antigua presita, que lo que hacía era dividir el cauce del río para entrar dentro de la fábrica y allí mover los conductos y fabricar electricidad o producir electricidad. Todas las sendas que tenemos dentro del parque natural están marcadas, están balizadas. Nos vamos a encontrar señales donde indica el nombre de la senda y flechas. No tienen ninguna pérdida. Dentro del parque natural, eso sí, solamente vamos a poder transitar por las sendas marcadas. Hay que recordar que es un espacio natural protegido. Es una extensión muy amplia que ciertas zonas están protegidas. Tiene una protección especial durante la época de cría, del 1 de enero al 31 de julio. Para realizar la senda larga, que va desde el puente de Talcano hasta el puente de Villaseca, es necesario un permiso. Lo tramitamos en la casa del parque, no tiene ningún coste, simplemente es para llevar un control de la gente que accede para evitar aglomeraciones. Trabajar en este entorno es un privilegio realmente. Es una auténtica maravilla poder disfrutar de estos paisajes todos los días, poder pasear por estos entornos y sobre todo una de las cosas que más nos enriquece es el poder enseñarlo a los visitantes. Porque lo enseñamos desde un punto de vista del respeto a la naturaleza. Nuestra labor, aparte de informar a los visitantes, es hacerles ver que es un espacio natural, que tenemos que disfrutar de ello, pero tenemos que disfrutar todos. Y que depende de cómo nosotros lo tratemos hoy en día, así lo van a disfrutar las generaciones venideras. Los habitantes del lugar abandonaron la fábrica de electricidad porque ya no les hacía falta. Y el río Duratón también ha renunciado a caminos que él mismo cinceló, sencillamente porque encontró otros mejores. El agua es un ser vivo y como tal escribe su propia historia. La clave es saberla leer y para eso tenemos a Raúl.
Lo que vemos aquí es lo que se llama un meandro abandonado, que se ve perfectamente como el agua va empujando y chocando contra las paredes, entonces las va erosionando, las va haciendo que se caiga y eso va descomponiendo poco a poco, pero como el agua siempre busca su sitio, entonces al final ese gran meandro que suele haber en las hoces del río Duratón, hay a veces que sus partes más débiles es justamente cuando hace el lazo de la hoz, y en este caso lo que ha hecho el río Duratón es romper ese lazo y dejar el meandro totalmente abandonado. Entonces ahí se ve perfectamente cómo está la parte superior del meandro, que sería la parte de lo que sería de las zonas igual que lo de los páramos, es un páramo que vemos un poquito más abajo, y ahí vemos perfectamente lo que es la hoz, que ahora mismo se está colonizando, y esa hoz se utiliza, y entonces se utilizó para la agricultura porque además es un sitio mucho más idóneo que lo que sería el páramo, ¿no? Desde aquí lo que también podemos observar es una pequeña modificación del terreno bastante interesante, que son los afluentes descolgados. Esos pequeños afluentes de agua van dando hacia el Duratón, y el Duratón va horadando toda la roca, esta roca caliza, y va dejando esos afluentes que antes llegaban al Duratón, los va dejando en la parte superior, porque el río sigue por abajo horadando. Entonces se quedan esos afluentes descolgados, que luego cuando viene mucho agua y tal, pues por ahí sigue cayendo agua, porque al final el agua siempre busca sus vaguadas, y en este caso estas vaguadas se quedan en la parte superior porque la roca caliza se ha desprendido enteramente de lo que son las lajas, como se suelen caer por aquí, y entonces esas lajas se las ha llevado el agua, con lo cual ese afluente se queda en la parte superior descolgado. Lo interesante de venir a un parque natural, en este caso en el Duratón, es que alguien te lo pueda contar, interpretarlo, ¿no? Aquí estamos viendo dos cosas fundamentales. Primero, lo que es la naturaleza, la fuerza de la naturaleza y lo que la naturaleza es capaz de realizar. Y segundo, cómo el hombre se ha adaptado a esa naturaleza y cómo la ha utilizado. Retomamos la ruta que iniciamos en Sebúlcor hacia las ruinas del convento de la Hoz. Después de una pequeña caminata, logramos salvar los 50 metros de altura que hay entre el páramo y el cauce del río. Aprovechando que el Duratón en esta época baja con poca agua, podemos caminar por la orilla hasta situarnos a unos pocos metros del destino final. Desde allí podemos descubrir una de las vistas más espectaculares de todo el parque natural. Nos encontramos ahora en uno de los puntos más interesantes, diría yo, o de mayor belleza que se puede ver en el Parque Natural de las Hoces del río Duratón. La historia del convento empezaría en su fundación, quizá un poco antes, cuando ya el mismo San Frutos, en el siglo VIII, escondiera la imagen de la Virgen, cuando se encontró siglos después esa Virgen en el lugar donde se edificó ya en el siglo XIII este convento. Es un convento de frailes franciscanos, estaba habitado normalmente por unos 30 religiosos. Tenemos fechas claves en la historia del convento. Una sería en el 1495, se derrumbó un peñasco y destruyó casi todas las dependencias del convento. Isabel la Católica hizo donación para reconstruir el convento, al mismo tiempo que ella misma se construyó una celda para su uso. Todavía se puede ver parte del escudo de armas en esa celda. Felipe II visitó este lugar y también hizo donación para construir una plazuela para el esparcimiento de los religiosos, y construyó una casa de huéspedes. En 1680, cuando se funda aquí el primer colegio de misioneros de España, y llegando ya al fin, ¿no?, de la vida en el convento, nos encontramos con la desamortización de Mendizábal en el 1835, desaparece la vida que había en el convento y muchos de los bienes comienzan a dispersarse por el territorio, por diferentes lugares. En el siglo XX, en 1925, se construye la presa. Todo ello pues va acelerando el proceso de deterioro del convento. Y nada, ya en 2004 se crea la Asociación de Amigos del Convento de la Hoz por intentar salvar la memoria histórica, esta imagen que es emblemática, a la que han estado ligadas pues muchas generaciones en nuestro pueblo. El que haya venido una vez aquí lo va a recordar y le va a impactar. Es cierto que ha impactado de muchos modos a lo largo de la historia.
En el primer libro que se publicó sobre el convento de Nuestra Señora de los Ángeles lo recogía Fray Felipe Vázquez, que fue un fraile que habitó aquí en el convento. Y en uno de los capítulos dice: yace un convento en una profundidad horrenda. Yace, digo, porque está como en una lóbrega sepultura. Calvete le pondera por el lugar más ameno y agradable a la vista que debe haber en España. Yo digo que a no hacerle soberanas influencias habitable no pudieran vivir en él ni las fieras. Llega el momento de cerrar la primera de las rutas que iniciamos, la de los dos ríos. Desde el mirador de la Virgen de la Peña descubrimos el lado más salvaje junto a los buitres que se soleaban en los roquedos. En la antigua fábrica de luz comprobamos cómo el ser humano ha vivido siempre de cara al río. Y ahora Álvaro quiere revelarnos otro de los tesoros que esconde el Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Siguiendo la senda de los dos ríos, cuando llegamos de nuevo a cruzar el río Duratón, llegamos al puente de Talcano. Es este puente de piedra que tenemos detrás, aunque hoy en día el puente que cruzamos es un puente posterior, que es el que pasa hoy en día por el río. Sus orígenes parece ser que fueron romanos, aunque recientes estudios están comprobando si realmente es romano o es posterior. Como veis, el río tiene vida y el río se va moviendo. Hace cientos de años el río pasaba por el puente de Talcano, por debajo, pero con el transcurso y con la erosión poco a poco se ha ido moviendo, hasta dejarlo completamente abandonado. Por eso se hubo que construir otro puente posterior. Como veis, no pasa el agua ya, se quedó en desuso. Es un punto de unión de dos caminos, la senda de los dos ríos, que es la que estamos realizando, y desde aquí comenzaríamos la senda larga. La senda larga, la llamamos así comúnmente, va del puente de Talcano hasta el puente de Villaseca. Tenemos unos 10-11 kilómetros desde aquí hasta el puente de Villaseca, que sería el punto intermedio del Parque Natural. Toda ella por el fondo del cañón, por la orilla del río. A un lado nos encontramos el cortado y a otro lado el río. Y vamos por un senderito muy bonito hasta allí. Tenemos dos puntos de vista muy contrastados, uno desde la parte alta y otro desde abajo. Desde arriba, como hemos hablado antes, estamos a 70-80 metros de altura y tenemos una vista más panorámica, vemos mucho mejor el curso del río. Desde aquí abajo los árboles nos tapan un poquito lo que es la visión de los cortados, pero a su vez nos dan mucha más riqueza de flora y de fauna. Podemos encontrarnos fresnos, alisos, sauces, chopos, arces. Ahora mismo en el otoño tenemos diferentes tonalidades. El más espectacular o uno de los más llamativos es el arce. El arce nos lo podemos encontrar desde algunos ejemplares todavía con hojas verdes, pasando por el amarillo hasta el rojo y después el marrón. Por lo tanto, nos podemos encontrar una misma especie con diferentes colores. Si vamos con cuidado y vamos observando, podemos encontrar gran variedad de aves. Desde aquí vamos a continuar el sendero. Subimos una pequeña cuesta hasta el aparcamiento de Talcano, que se conoce comúnmente, pero no finaliza allí. De allí continuamos el sendero bordeando por la Silla de Montar, un pliegue en rodilla muy particular de Sepúlveda, y llegando hasta el río Caslilla. Por ello se llama la senda de los dos ríos, el río Duratón y el río Caslilla. Cogeremos el río Caslilla aguas arriba hasta llegar a la puerta del río y entrar de nuevo a Sepúlveda. Aquí os dejo. Me despido de vosotros, que paséis muy buen día, yo continúo la senda. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Y aprovechando que el Duratón pasa por aquí, enlazaremos con la senda larga, la que une el puente de Talcano con el de Villaseca. Ese es precisamente el destino. Junto a Raúl recorremos un estrecho sendero que discurre junto a los cortados. Unos cortados llenos de pequeñas covachas. Algunas son aprovechadas por los buitres para refugiarse y otras parecen mucho menos silvestres, como si fueran producto de la acción del hombre. Nos encontramos en la Cueva de los 7 Altares. Este es uno de los sitios más, digamos, como un corazoncito del parque, puesto que aquí es el resto de la zona, digamos, de oratoria, de la gente que vivía en el río, en esta zona. Esa población necesitaba también elementos religiosos que les acompañaban, como es el que se da aquí, y este es uno de los vestigios más antiguos.
Venían aquí y hacían sus pequeñas ofrendas en sentido religioso, y por eso nos encontramos estos altares que hay aquí, que aquí vemos un par de ellos. Luego dentro se encuentran más altares, en los cuales la gente buscaba la espiritualidad. Esa espiritualidad que a lo mejor lo tenía abandonado porque no estaban en grandes núcleos, sino que estaban dispersos por poblaciones, pequeños núcleos dispersados por todo lo que es el cañón. En lo que es toda las hoces del río Duratón nos encontramos muchos vestigios de este tipo. Este sería el más antiguo. Luego también el más famoso, San Frutos. Luego tenemos también el convento de la Hoz y luego tenemos también San Julián. Donde se encuentra ahora mismo la cueva de los altares es en una zona emblemática del Parque Natural, que es el puente de Villaseca, donde se inicia la senda de la Molinilla y donde finaliza la senda del puente de Talcano al puente de Villaseca, o el inicio de la senda. Si uno va buscando esos enclaves especiales que se dan en el Parque Natural, pues vendría a ver tanto la parte de San Frutos, donde alrededor vemos donde está la cueva de San Valentín, la cueva de Santa Engracia, luego podríamos ver, como hemos venido aquí a ver, la cueva de los 7 altares, y luego otro sitio mágico especial es el convento de la Hoz. Luego hay otra zona también como la ermita de San Julián, que está al lado del meandro abandonado, que es un enclave también que es muy interesante, muy parecido a lo de San Frutos, pero bueno, digamos que no tiene la magia que tiene San Frutos. Cambio de anfitrión y de medio de transporte. Retomamos la bicicleta junto a Jesús. Por el momento sobrevivimos, y no por habilidad, sino porque el recorrido es muy cómodo y sencillo. Aún así, y antes de que la cosa se complique, vamos a despedirnos de nuestro guía, por aquello de no tentar a la suerte. Estamos en la ruta del río Caslilla, hemos partido de la puerta del río de Sepúlveda y es una ruta muy bonita que discurre a lo largo del río Caslilla. Vale, esta es una de las rutas más familiares y más facilitas y accesibles para todo el pueblo, para todo el mundo. Viene desde el municipio de Sepúlveda, pasa por las huertas, llegamos luego a una zona que es una zona de cañones, luego una zona agrícola y luego ya empalmamos con Duratón y con las hoces del Marceite. Lo bueno de la ruta del Caslilla es que es una ruta circular, con lo cual salimos de Sepúlveda, pasamos por varios pueblos donde nos podemos habituar y cuando volvemos a Sepúlveda. Y en muy poquitos kilómetros recorremos 2 trozos de cañones que son muy bonitos. Discurre a lo largo del río Caslilla, es una zona de choperas, tiene un par de zonas que son un pelín más técnicas pero que son más asequibles y luego empalmamos con las hoces del Marceite, que es otra zona muy parecida pero con cañones más cortados y más espectacular. Cogiendo esta misma ruta podemos acceder a otras alternativas que son un poquito más complicadas. Ya hay trialeras, hay zonas de enduro, hay zonas muy técnicas y es donde yo me lo paso mejor. Yo recomiendo utilizar bicicletas eléctricas por esta zona, puesto que hay muchos desniveles y los valles, cuando accedemos a diferentes rutas, los valles son muy inclinados, con lo cual con una bicicleta eléctrica no sufrimos tanto y vamos a disfrutar mucho más. Esta ruta inicia en el pueblo de Sepúlveda, pasa por todo lo que es la zona de huertas del río Caslilla y luego ya nos metemos por lo que es el valle del Caslilla. Por toda esta ruta se observan siempre muchos tipos de aves, buitres, salimoches, incluso halcones, águila real y te encuentras casi siempre corzos. Bueno, pues espero que os guste la ruta, yo me voy a disfrutarla. ¡Saludos! Dos rutas cerradas y ahora a por la tercera. Aquel barco varado que desde la lejanía se apostaba en una de las hoces del río Duratón se ha convertido en el esqueleto de un convento que se agarra con fuerza a la roca para no caer y desaparecer engullido por las aguas del Duratón. El convento franciscano de Nuestra Señora de los Ángeles de la Hoz nos da la bienvenida. Paz y bien. Estamos aquí en el convento de la Hoz. Tras de mí hay una ventana que bueno, pues es de las que mejor se conserva dentro de lo que es el convento y que nosotros la hemos utilizado para nuestro escudo. Un grupo de gente que, viendo la situación del convento, se animó a hacer una asociación para intentar darlo a conocer e intentar que esto no se perdiera más de lo que ya está. Conseguimos que se declarase bien de interés cultural. Ahora estamos luchando por la consolidación. Nos gustaría que fuera por lo menos lo que está, sin que se haya perdido ni una sola piedra más, pero también limpio, que se pueda acceder a él y que se pueda visitar con normalidad.
Para nosotros es todo. Es todo. Lo primero, lugar emblemático, no hace falta más que mirar a nuestro alrededor. Es historia para nosotros también, es historia del pueblo. Cualquiera que venga aquí va a notar lo que aquí se respira, ¿no? Y no es solamente el aire puro de la naturaleza, es la tranquilidad y la calma que ofrece este lugar. Creemos que unas vistas tan preciosas como estas, pues no creemos que tenga que quedar en el olvido y que se pierda. Algo especial tiene el Parque Natural de las Hoces del río Duratón. Solo así se explica que lo salvaje y lo humano hayan coincidido y, lo que es más importante, convivido en este espacio. Las fábricas de electricidad que aprovechan los saltos de agua, las ermitas que persiguen la salvación del alma o los conventos convertidos en centros de peregrinación, aun sin tener reliquia alguna que venerar, aquí son tan naturales como el discurrir del agua o el vuelo de alguno de los cientos de buitres que han hecho de este lugar un santuario. El tiempo se detiene en las hoces del río Duratón. Aquí, cualquier roca se convierte en el mejor balcón del mundo. Solo hay que tener ganas y paciencia para hacer coincidir el mejor lugar con el mejor momento.